esta mayoría automática que se había conformado en los últimos meses para fallar en contra del gobierno está mostrando sus límites. Y hay uno de los 4 jueces, el que lleva más tiempo en el cargo, que ya comentó, por lo menos con 2 interlocutores, que está evaluando la posibilidad de jubilarse, de retirarse. En las próximas jornadas, semanas, alrededor de la Corte Suprema y todo lo que se está discutiendo, el juicio político. Por un lado, porque sigue habiendo charlas con los gobernadores que todavía no apoyaron el juicio político. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que Bordet había estado por Zoom en la reunión y luego pidió que se quite su nombre de la lista de los gobernadores que firmaban? Él está de vacaciones, por eso estuvo en la reunión por Zoom y prometió que cuando vuelva, cosa que entiendo que va a ser a fines de esta semana, va a tener una charla con el presidente Alberto Fernández para hablar más a fondo del tema, interiorizarse y decidir qué va a hacer. Uno de los puntos que sostiene Bordet, según por lo menos hacen saber quienes están cerca de él y actúan en este momento como transmisores de su mensaje mientras él está en el exterior, es que Bordet en un principio solamente considera correcto avanzar contra Rosati porque es de quien se conoce a través de los chats de Robles y de Alessandro ya una acción delictiva, que contra el resto de la Corte habría que esperar a que estuviera una resolución sobre el tema de fondo antes de avanzar. Esto es lo que plantea, por lo menos. Tiene que ver con algo que planteaba Zamora en su momento, cuando él decía, bueno, nosotros estábamos preparando un juicio político para cuando salga el tema de fondo y nos anticipamos porque aparecieron los chats. Si a eso, bueno, así como con Bordet se está charlando esto, se está afinando el lápiz también con Uñac, con Rodríguez Sá, con algunos gobernadores no peronistas de fuerzas provinciales. Y si a esto le sumamos otra información que anticipé durante el pase, y que es que dentro de la Corte Suprema está habiendo movimientos, esta mayoría automática que se había conformado en los últimos meses para fallar en contra del gobierno está mostrando sus límites, y hay uno de los 4 jueces, el que lleva más tiempo en el cargo, que ya comentó, por lo menos con 2 interlocutores, que está evaluando la posibilidad de jubilarse, de retirarse. Estamos hablando de Maqueda. Y que hay otro juez, Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, que está peleado, voy a usar un textual de lo que me dijeron, es una metáfora, no lo tomen en serio, pero a muerte, ¿sí? No son mías las palabras, es metafórico, está muy peleado, no puede ni verse con Rosati. Y si recordamos que además es una Corte Suprema irregular, no solo porque se conformó por jueces que aceptaron una designación por decreto, sino también porque son muy pocos, son solamente 4, deberían ser 5 según la ley, y ya es una ley que habla de una corte pequeña, una corte chica, y ya con 4 tienen dificultades para funcionar. Por eso Rosati se tuvo que votar a sí mismo para poder ser presidente de la Corte, por ejemplo. Bueno, si se quedara con 3, y si esos 3 además no pudieran ponerse de acuerdo, ya no solamente tendríamos paralizado el Consejo de la Magistratura y el Congreso, tendríamos paralizada la Corte Suprema. Un escenario donde algunas opciones que hoy parecen muy lejanas podrían empezar a abrirse. Como por ejemplo, Carla comentaba hace algunos días, y hoy lo charlamos con Vanessa Siley, así como algunos vienen proponiendo que se cambie la ley de Consejo de la Magistratura por decreto para salir de la parálisis. Si se llegara a una situación en la cual la Corte Suprema está absolutamente imposibilitada de actuar, bueno, una opción sería que empiecen a actuar con jueces, con lo cual se diluye un poco el poder de Rosati y de Rosenkrantz, porque además los conjueces son camaristas de las provincias, del interior, tienen otra mirada del asunto y otro vínculo con el poder. Eso por un lado. Por otro lado, se empezó a hablar este fin de semana de la posibilidad de cambiar por decreto la ley de conformación de la Corte Suprema. Hacer el aumento de cantidad de jueces por decreto y luego, eventualmente, negociar con algún sector de la oposición la designación de los jueces que correspondan para completar los lugares que hagan falta. Claro, si vos tenés que poner 1 o 2 jueces,
es muy difícil negociar para que alguien lo apoye. Ahora, si vos tenés que poner 20 y pico de jueces, bueno, se abre el juego a otro tipo de negociaciones políticas. Todo esto siempre en hipotético, todo esto siempre son ideas que están dando vueltas, fórmulas que se buscan para salir de esta situación, una situación que sin ninguna duda es una situación sumamente grave y que necesita una salida. Como decíamos, gobernar por decreto no es la solución ideal, pero siempre es mejor que no gobernar, que ser gobernado, que dejarse llevar por otros poderes no elegidos por el pueblo. Con lo cual, para redondear, atención a esto que venimos diciendo. No miren el poroteo de cómo podría salir un juicio político en el recinto, donde se necesitan 2/3 de la Cámara de Diputados y luego 2/3 de la Cámara de Senadores para destituir a un juez. Porque esa votación no va a ser mañana, no va a ser la semana que viene, va a ser en por lo menos 3 meses, 4. Y desde hace algunas semanas, todos los días, viene saliendo a la luz un poco más de pus, un poco más de mugre. Y las cosas cambian. Y la gente cambia. O cambian los estímulos que reciben. O cambian los escenarios que hacen en su cabeza. Por ejemplo, hasta hace 3 semanas, todos estos jueces y fiscales estaban seguros de que Larreta iba a ser el próximo presidente. Y hoy ya no. Estaban seguros de que eran impunes y de que todo lo que venían haciendo no se iba a conocer nunca y mucho menos ser castigado. Y hoy ya no. Y todo eso hace que cambie muchísimo todo el escenario. Por eso atentos a esperar lo que pueda pasar en los próximos días y en las próximas semanas en la Corte Suprema, en el oficialismo y también en la oposición, porque esta es una historia en desarrollo que acá falta muchísimo para que conozcamos cuál es su último capítulo. Un país unido por la radio.